Cuando medimos la potencia que podía soportar el subwoofer con el cono, la suspensión, el centrador y la bobina que traía originalmente, vimos que soportaba hasta los 400 watts. Después de esa potencia, el subwoofer ya no funcionaba bien. Luego le hicimos algunas modificaciones, cambiamos lo que es la suspensión, el cono, le colocamos dos centradores y una bobina más alta. Con estos cambios volvimos a hacer la prueba para ver cuántos watts soportaba el subwoofer y en esta ocasión llegó hasta los 493 watts funcionando correctamente. Eso significa que soportó 93 watts más comparado a como estaba anteriormente el subwoofer. Pero al pasar los 500 watts, el subwoofer ya no funcionó como debía. Así que podríamos decir que con las mejoras en este subwoofer logró aguantar un poco más de potencia.